¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. Este es un video en la serie de cálculo integral. Es un video corto en donde quiero dar una sugerencia cuando tengas que calcular sólidos de revolución, cualquier problema que esté relacionado o que te pida calcular el volumen de un sólido de revolución. Algunas veces no te lo dicen explícitamente, pero siempre hay dos formas de calcular el volumen de sólidos de revolución. Una de las formas, ya lo comenté en el video anterior de la serie de cálculo integral, que es, me dan una región y me dicen que me imagine el sólido que se genera al rotarla alrededor de un cierto eje, y lo que hago es tomo una sección transversal que sea perpendicular al eje de rotación. Eso me genera usualmente un disco, o en algunos casos me genera como una especie de anillo. Y bueno, los ejemplos que comenté en el video anterior tratan exactamente sobre esto, cuando la sección transversal es perpendicular al eje de rotación, que puede ser así o puede ser que el eje de rotación sea horizontal, pero la sección transversal va a ser perpendicular. Otra manera, que es la que voy a platicar ahorita, es cuando hago la sección transversal paralela al eje de rotación, y eso me genera, como van a ver, las secciones de rotación, en lugar de ser discos, van a ser como tubos o casquillos, le llaman también. Y para eso el método general lo voy a describir aquí. Digamos que tenemos una función. Vamos a tener una función f de x, está descrita aquí por esta curvita azul, y me están pidiendo que yo calcule el volumen del sólido que se genera cuando esta región la pongo a rotar alrededor de algún eje. Digamos ahí, no necesariamente el eje Y, simplemente un eje vertical, ¿no? El punto aquí es que lo que voy a hacer es calcular el volumen que se genera. Esto obviamente me genera algún tipo de dona con una forma ahí especial en la función f, pero para hacer el cálculo del volumen total, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: yo voy a cortar esta región en rebanadas, ahora no, como les decía ahorita, no perpendiculares o no perpendiculares al eje de rotación, sino paralelas al eje de rotación. Y si yo me imagino este rectangulito amarillo que estoy marcando aquí y le doy una vuelta alrededor del eje de rotación, pues lo que se va a generar es un cilindro. ¿Sí? Es un cilindro, algo parecido a esto que está acá, un tubo, digamos. Hay un agujero en medio. Esto sería como un tubo, como una tubería, hagan de cuenta que estoy cortando. ¿Sí? Espero que logren imaginarse lo que va a suceder ahí cuando hago esa rotación. ¿Sí? Hago una rotación y me genera una especie de tubo o cilindro. Entonces lo que yo quisiera hacer es calcular el volumen de esta sección cilíndrica, y luego pues sumar todos los cilindros que se van a formar cuando voy cortando en alguna cierta cantidad ahí de pedacitos, igual que en sumas de Riemann o en el caso anterior. Ahora, el chiste aquí de calcular el volumen de este tubo, vamos a decir, o cilindro cortado, es pues simplemente calcular las dimensiones que va a tener en el radio y la altura. La manera de imaginarlo más sencilla es: suponte que corto este tubo y lo desdoblo. O sea, si tengo el tubo y lo corto y lo desdoblo, lo que me va a quedar es pues una placa, ¿sí? Algo que está más o menos parecido. De hecho, de esto va a ser un poco más grande, pero va a seguir siendo una placa, en donde la base de la placa o la longitud de la placa va a estar dada por la circunferencia de este cilindro. Y bueno, para calcular esa circunferencia, pues voy a necesitar el radio, ¿sí? Si tengo el radio, vamos a decir que el radio obviamente va a ser, voy a poner, si este fuera el eje Y, sería xk, que es el x, la variable que se va a mover por ahí. Y bueno, la circunferencia pues es pi por diámetro, entonces es 2 veces el radio por pi. O sea, 2pi por el xkr, ¿no? O el radio, si lo quieren. Entonces, de esa manera tengo esta longitud. La altura de esta placa pues va a ser justamente la f de x, y el espesor es un delta x, ¿sí? El espesor me viene determinado aquí por el espesor de este rectangulito. Digo, finalmente, como vamos a hacer el límite, el espesor se va a convertir en el diferencial de x, pero o sea, no va a importar tanto. Pero bueno, este enfoque es otra vez exactamente igual que el de sumas de Riemann. No voy a hacer todos los detalles porque quiero llegar solamente a justificar o que se entienda cómo se conecta con la fórmula que vamos a estar usando. Pero bueno, si hacemos ahora la suma si me imagino que corto en varios rectángulos y tengo aquí varios x, pues ahora hago la suma de todos estos volúmenes cuando el x va desde el primero hasta el último, desde
desde el 1 hasta n, ¿no? Como en sumas de Riemann. Entonces, esto sería una aproximación de mi volumen, haciendo esa partición. Y si ahora quiero hacer el volumen o realmente el volumen completo exacto, pues tendría que hacer un proceso de límite y ya sabemos, pues la suma se va a convertir en integral. Y si sacamos, vamos, lo que son constantes, 2 pips, eso es una constante, pues lo único que me va a quedar es la integral, en este caso de a b, suponiendo que esos son los intervalos, del radio. Digo, en este caso es xk, pero podría ser otra cosa diferente. La altura, que en este caso es f de x, normalmente, pero podría ser algo diferente, depende de la geometría, y el diferencial de x. Entonces, esta de hecho es el prototipo de fórmula que vamos a usar para calcular volúmenes de esta manera distinta. Aquí tengo que aclarar que este volumen lo podría calcular con secciones transversales ortogonales al eje o perpendiculares al eje de rotación, calculando aquí o sea, imaginando la sección transversal así. El problema es que si lo hago de esta manera, yo voy a tener que sacar la inversa de f, ¿sí? Y es justamente aquí donde les digo que siempre hay dos maneras de calcular un sólido de rotación. Podría calcularlo así o podría calcularlo así. Y normalmente, si la f es una función difícil de invertir, o sea, si es difícil calcular la inversa de la función, como para sacar el radio del otro disco que se genera por acá, pues tal vez este método va a ser un poco mejor. Y lo voy a ver con un ejemplo de este lado para que lo veamos en la práctica. Este ejemplo me lo dan en texto, me dicen, imagínate, bueno, quiero el volumen generado al rotar la región acotada por esta función, 3x menos x cuadrada, y el eje x, o sea, esta región sería esta región que está aquí azul, es una parábola de hecho, con el eje x, y bueno, me dicen que la quiero rotar alrededor de la recta y igual a menos 1. O sea, intencionalmente aquí voy a tomar, para complicar un poquito el ejemplo nada más, lo vamos a girar en torno a la recta y igual a menos 1, que es una recta vertical que está por aquí, ¿no? Entonces esto le voy a dar vuelta alrededor de este eje. Lo que me va a quedar es como una especie de flan, si se lo imaginan, va a ser un flan, ¿ok? Y bueno, para calcularlo, lo que voy a necesitar son 3 cosas de la fórmula que tengo aquí. Lo primero es el intervalo en donde voy a hacer la integral. En este caso, como le dije, vamos a practicar hacer secciones transversales paralelas al eje de rotación. O sea, esta sección amarilla sería la sección transversal. Este sería el equivalente al rectangulito que está aquí. Ya lo pongo como una línea porque aquí no vamos a hablar de delta x, ¿sí? Solamente voy a necesitar el radio y la altura del cilindrillo que se generaría, que es decir, tomar esta recta y darle vuelta, ver cuál sería el radio y cuál sería la altura nada más. Entonces, bueno, el intervalo va a ser de 0 a 2, es la x, se va a mover de 0 a 2, y ahí va a ir la integral, ahí ya sé que es la integral de 0 a 2, y el diferencial va a ser de x. El radio es la distancia de pues, un x arbitrario en el intervalo de integración hasta el eje de rotación, y por la geometría que tenemos aquí, pues ese radio va a ser 1 más x. Este es un cálculo que tienes que hacer geométrico, o sea que tienes que poner la imagen, el dibujo o la gráfica y darte cuenta cuánto mide. ¿Sí? Esto no es una fórmula algebraica nada más. Esto tiene que ser un razonamiento geométrico, pues. Entonces, si de aquí a aquí es x y de aquí a acá es 1, pues todo el radio va a ser 1 más x. Y la altura, que sería la altura de la sección de esta transversal, pues es directamente f de x, ¿no? Porque estamos partiendo del eje x. Si esta curva estuviera más arriba o más abajo, tal vez tendríamos que hacer alguna resta, ¿no? Pero esta distancia aquí es 3x menos 2. Entonces ya tenemos el radio y la altura, por lo tanto podemos calcular el volumen usando, aquí tenemos la fórmula nada más. Entonces sería el radio por la altura por el diferencial de x. Aquí voy a hacer una aclaración. Si es común, como tienes x y y, algunas veces tendrías que hacerlo para el eje y o para el eje x. Si se te mezclaron las cosas, aquí te pueden cambiar las variables. O sea, si aquí te dieron y, aquí te dieron x, quiere decir que te equivocaste en algo. Entonces hay que regresarse y hacer alguna corrección por ahí, porque seguro mezclaste peras con manzanas, como decimos por ahí. O sea, aquí todas las variables deben de ser iguales, ¿no? Variable x respecto a x. Y esta integral pues ya está muy fácil, ¿no? Estos son binomios, los multiplicas, te queda un trinomio. Hacer la integral de ese trinomio pues es más o menos trivial. Aquí tenemos el resultado y la integral sería 45pi cuadrado. Pero bueno, solamente quería hacer este ejemplo. Quería mostrarles una segunda forma de calcular
sólidos de rotación, es decir, en este caso con la sección transversal paralela al eje X. Entonces quédense con esa lección en estos últimos 2 videos de cálculo integral. Si tienes un sólido de rotación, tienes un eje de rotación y una región que vas a hacer rotar alrededor de ese eje, tú puedes elegir una sección transversal paralela, que es lo que viene en el video anterior, o perpendicular, que es lo del video anterior, o paralela al eje de rotación, que es exactamente este método de aquí. Y la idea es que pues elijas aquella que sea lo más fácil posible para ti. Normalmente cuando empieces a tener problemas, así te vas a dar cuenta, ¿no? Si tienes problemas para calcular uno de los radios porque tienes que despejar una variable y queda muy complicada, pues intenta el otro método y tal vez sea un poquito más fácil. Bueno, con eso cierro el video. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden hacer en la caja de comentarios. No me queda más que despedirme y nos vemos en el siguiente video de la serie de cálculo integral.